Hola, soy Hugo Riquelme de Singular Green y hoy vamos a ver 6 plantas de interior con baja necesidad de lumínicas. Lo primero que tenemos que saber es que todas las plantas de interior necesitan un aporte extra de iluminación, normalmente con iluminación artificial. Si queréis saber mucho más sobre la iluminación artificial, aquí os dejamos un vídeo en el que ya hablamos sobre toda esta iluminación y ampliamos todos los temas. Aún así, para ponernos en contexto, pues vamos a comentar las necesidades mínimas que solemos trabajar con las plantas de interior en cuanto a iluminación. Las plantas de interior necesitan en torno a 2000 o 2500 luxes de iluminación en toda la superficie del jardín vertical. Esto es así porque con esa cantidad de iluminación las plantas pueden hacer todo su ciclo fisiológico y funcionar en condiciones. Hay diferentes especies que pueden funcionar con algo menos de iluminación y son las que vamos a ver hoy. Hay un listado mucho más extenso, pero vamos a ver, en este vídeo vamos a ver 6 especies de interior que pueden funcionar con baja demanda de iluminación. Esta baja demanda de iluminación lo que nos sitúa es una horquilla entre 1000 y 1500 luxes en los que las plantas de interior consiguen vivir. No estamos hablando de que vamos a tener plantas de interior en perfecto estado sanitario ni en perfecto estado vegetativo, es decir, son plantas de interior que con esta cantidad de iluminación consiguen vivir, consiguen crecer y desarrollarse y no están en las mejores condiciones. Están y las podemos tener, pero no es nuestra recomendación. En este vídeo vamos a hablar de 6 plantas de interior. En particular vamos a hablar de un helecho, de 2 plantas trepadoras y de 3 plantas vivaces. Con esta pequeña lista podréis adaptarlas a las situaciones en las que vais a tener peor iluminación, en las zonas de los jardines que suelen ser las partes bajas, las esquinas que pueden estar más afectadas por esta bajada de iluminación y así tener éxito en toda la superficie del jardín. Empezamos con las vivaces. La primera de estas 3 plantas que vamos a ver es la calatea. El nombre científico de esta planta es Calathea macoyana. En los detalles del vídeo, en todos los detalles vais a tener el listado completo de las plantas con todos los nombres científicos escritos para que las podáis localizar y podáis ver luego más detalles de estas plantas si queréis ampliar sobre ellas la información. Bueno, esta planta, la calatea, es muy fácilmente reconocible porque tiene unas hojas anchas rayadas en blanco y verde y la parte de atrás, el embés de la hoja, siempre suele tener una cierta tonalidad violeta, morada. Entonces, cuando la veáis la vais a reconocer enseguida. El crecimiento que tiene sobre el jardín es muy curioso porque crece en caída, crece tirando las hojas una encima de otras, con lo que en cuanto tapiza genera unos volúmenes muy bonitos dentro del jardín vertical. Es una planta que fundamentalmente se utiliza por el color de las hojas y apenas genera flores, y además en contextos de baja iluminación no genera flores porque básicamente se dedica a sobrevivir y sus esfuerzos los dedica a crecer y sobrevivir para buscar una situación de mejor iluminación. El mantenimiento de estas plantas es bastante sencillo, lo único que hay que ser un poquito fuerte con ellas, es decir, hay varios momentos del año en los que hay que hacer podas importantes para conseguir que se regenere y que rejuvenezca la planta, porque si no, como crece un tallo sobre otro, al final tenemos problemas de iluminación en el interior de la planta y se nos va a hacer muy fea. Con lo que varias veces al año hay que intentar sacar bastante masa vegetal para mantenerla en condiciones. Un tema importante de esta planta es que hay que evitar colocarla en zonas donde podamos tener corrientes de aire, ya que les afectan bastante. Es decir, si tenemos un jardín vertical cerca de una entrada o de un exterior, de una ventana, mejor que no coloquemos calateas porque pueden sufrir estas corrientes de aire y llegar a ponerse muy feas y morir las plantas. La siguiente planta que vamos a ver de este listado es una vivaz y son las cintas, también conocida como mala madre. Su nombre científico es Chlorophytum comosum y la variedad más extendida que vamos a encontrar es el Chlorophytum comosum variegatum. Es esta planta que tenemos aquí detrás y el nombre científico es Chlorophytum comosum y la variedad viene por esta banda blanca que podemos ver en la hoja. El variegado de esta hoja significa esto, que presenta diferentes tonos de color en la hoja y uno de ellos es el blanco. Esta planta tiene un crecimiento muy característico que es en forma de roseta y se abre muy típico. Entonces, como podéis ver, lo que genera son unos hijuelos, unos estolones que separa de la planta madre, de ahí el nombre de mala madre, en los que aparecen también plantas, hijuelos de planta y flores, unas pequeñas flores blancas amarillentas con muy poquito valor decorativo.
Son plantas que funcionan muy bien en jardinería vertical de interior, se adaptan perfectamente desde el primer momento en que se colocan y apenas tienen un proceso de adaptación, con lo que enseguida tienden a tapizar y a cubrirnos toda la superficie del jardín vertical. En zonas con poquita iluminación, estos elementos, estos hijuelos, estos estolones, suelen aparecer con un poquito más de intensidad, porque la planta lo que intenta es salir de esta zona con poquita iluminación. Entonces vamos a tener más estolones y es tan sencillo como cortarlos, retirárselos y ya está. En cuanto al mantenimiento de esta planta, es una planta en la que hay que trabajar sin piedad, es decir, tenemos que hacer podas severas de rejuvenecimiento, de eliminación de vegetación, de eliminación de mucha masa vegetal, porque generan muchísimas hojas. Entonces, como no estemos encima de ellas, vamos a tener problemas porque van a generar tanta masa que se van a tapar ellas mismas y podemos tener ahí problemas. Además, estos hijuelos, en el momento en el que maduran y se hacen, avanza el tiempo, se tornan amarillos y se secan para separarse de la madre original. Entonces ese color, ese amarillento puede dar también aspecto de que la planta está enferma o de que está secándose, y es todo lo contrario. La planta lo que está intentando es colonizar y expandirse para tener más vegetación alrededor. La siguiente vivaz que vamos a ver en el listado es la maranta, con nombre científico Maranta leuconera. Esta planta también es muy característica en cuanto a sus hojas, ya que presentan el nervio interior de la hoja en color rojo, la parte exterior de la hoja en un verde oscuro y la parte interior en verde claro. Entonces, la apariencia de la planta es muy llamativa. Cuando la colocamos en el jardín vertical también cae, como hablábamos antes, unos tallos encima de otros, generando un tapiz de estas hojas con estos colores, rojo, verde oscuro y verde claro, que es muy llamativo dentro de la superficie del jardín vertical. Además, las hojas tienen una característica muy importante, que es que en situaciones de poca iluminación, es decir, cuando apaguemos la luz del jardín vertical, se van a enrollar sobre sí misma, generando una especie de tubo. Es muy llamativo esto de la hoja. En el momento en que volvemos a tener la luz, la hoja se vuelve a desenrollar, se coloca orientada hacia la fuente lumínica y vamos a estar funcionando sin ningún problema. Pero que os lo comento porque si lo veis que pasa, que durante la instalación del jardín vertical la dejáis en una habitación o en un sitio con poquita iluminación, la mayoría de las hojas se van a enrollar sobre sí mismas y van a hacer como una especie de canuto, un tubo. No os asustéis, eso es una característica propia de la planta. En cuanto la coloquéis en el jardín vertical, va a funcionar sin ningún problema, se van a abrir y van a estar perfectamente. Estas plantas generan también unas florecitas de color rosa, pequeñas, adheridas al tallo, también con muy poquito valor ornamental. Y en las situaciones con poquita iluminación, de baja demanda lumínica, tampoco van a generar estas flores porque se van a centrar, como decíamos antes, en sobrevivir. El mantenimiento de las marantas es bastante sencillo. Como crecen creando tallos largos, en el momento que veamos que ese tallo crece más de lo que necesitamos, crece más de lo que pensamos oportuno, pues es tan sencillo como ir recortándolos cerca de las raíces, cerca de la superficie del jardín vertical, para que la planta se rejuvenezca, eliminando materia vegetal y poco más. No tenemos que hacer mucho más con esta planta, ya que es bastante sencilla. Una vez terminadas con las plantas vivaces, vamos a ver las dos especies trepadoras de interior de baja necesidad de lumínicas. La primera de ellas es la costilla de Adán, con nombre científico Monstera deliciosa. Es una planta súper característica, la tendréis que conocer todos, ya que genera unas hojas gigantes de que pueden llegar a medir hasta casi 1 metro por 1 metro de superficie. Además son muy típicas por los lóbulos que presenta, los agujeros interiores y la situación de la hoja. Es una planta trepadora, aunque mucha gente cree que no, porque básicamente en su hábitat natural se enrosca en los troncos de los árboles y va trepando hasta alcanzar las zonas de iluminación que necesita. El desarrollo que tienen los jardines verticales de interior en buenas zonas de iluminación puede ser brutal, es decir, puede alcanzar unos portes tremendos. Acordad lo que estábamos hablando, hojas de casi 1 metro cuadrado. Entonces hay que tener mucho cuidado en dónde la colocamos, porque este crecimiento nos puede entorpecer el paso, puede tapar otro tipo de vegetación, puede generar sombras dentro del jardín, con lo que hay que ser cuidadoso con esta planta. El mantenimiento que tiene se reduce básicamente a quitar hojas de gran tamaño, a hojas que nos puedan molestar, a hojas que se puedan ir secando y sobre todo a controlar y a redirigir las raíces aéreas que emite para evitar que vayan a sitios donde puedan hacer algún daño dentro del jardín, de la estructura o incluso en el sistema de riego. Tienen unas raíces muy potentes,
unas raíces aéreas muy potentes que dirigen siempre hacia los focos de humedad. Entonces esas raíces hay que controlarlas. La flor y el fruto de esta planta es muy extraño. De hecho, en interiores muy poquitas mosteras florecen y muchas menos fructifican. La flor es una espata blanca muy característica. Si conocéis las calas blancas es muy similar, lo único que la espiga central, en lugar de ser amarilla, es blanca, y el fruto es una especie de cono, una especie de piña, que tarda en madurar aproximadamente un año y es comestible. Lo que ocurre es que, como os comento, en zonas en jardines de interior apenas florece, muchísimo menos fructifica. Y aún así, si lo conseguís, esperad el tiempo necesario, dejad madurar el fruto y coméroslo, porque sabe como una piña. Seguimos con las plantas trepadoras, en este caso el turno del filodendro, que tiene como nombre científico Philodendron scandens. También estamos hablando de, como podéis ver aquí detrás, es esta planta, y en este caso también tenemos la variedad variegata. Si veis, presenta también diferentes tonos de verde en las hojas. Ese es el variegado de esta planta, y por eso se llama Philodendron scandens variegata. Como habéis visto, es una hoja acorazonada de color verde oscuro, y si estamos hablando de la variedad variegata, tiene una franja o varias franjas de color verde claro. En interiores apenas va a generar flor ni fruto, ya que son plantas que se dedican fundamentalmente a hoja. Su interés ornamental es la hoja y sobre todo lo duras y lo resistentes que son. En zonas de baja iluminación lo que vamos a tener es que estas hojas se van a reducir de tamaño, van a ser un poquito más pequeñas, pero siempre van a estar tapizadas las zonas. Es decir, es una de las plantas más sencillas de utilizar, más fácil de utilizar en zonas de baja iluminación y que mejor resultado nos van a dar. El mantenimiento del filodendro es muy sencillo. Se basa básicamente en retirar hojas secas que podamos ir viendo y en recortar las ramitas que nos sobran. Es decir, toda esta rama que vemos que va haciendo de más, ¿veis? Esta hoja seca que tenemos, la retiramos y poco más. Y una característica importante del filodendro que nos viene muy bien para estas zonas de jardines verticales es que genera unas raíces aéreas en todos los entrenudos con los que vamos a conseguir acodar la planta. Es decir, la reproducción de esta planta va a ser por acodo. Podemos recortar este trozo y donde tenemos estas raíces aéreas, volverlo a colocar en el jardín, en otra zona del jardín, en una zona que queramos reforzar, en una zona que tengamos algún problema, y ese filodendro va a agarrar en esa zona y va a continuar creciendo. Entonces, para zonas que podamos tener de bajas necesidades lumínicas, en las que el otro resto de plantas se pueden empezar a abrir, pueden empezar a generar espacios que no tenemos planta, el ir colocando filodendros, ir reforzando con estos esquejes, es muy interesante para que tengamos siempre tapizado el jardín vertical. La última planta del listado ya es el helecho, lo que hablábamos antes. Hemos visto 3 vivaces, 2 trepadoras y un helecho. Entonces, el helecho es el helecho de pata de conejo, la Dahvalia canariensis en su nombre científico. Es una planta epífita, normalmente en su medio natural, es decir, que crece sobre otras plantas en la parte alta de los árboles normalmente, pero siempre sin parasitar, por eso es epífito. Se ha llegado a encontrar en zonas con mucha humedad, directamente creciendo sobre roca, encima de piedras y sin tener ningún tipo de anclaje en un sustrato. La planta es muy característica, en cuanto la veáis la vais a reconocer, porque tiene unas frondas, las hojas son de un aspecto hasta plasticoso, es decir, son muy duras, y además presentan unos rizomas como si fueran peludos, unos rizomas con unas estructuras como vellosas en todo el rizoma de color marrón, que parecen pelos. Estos rizomas y esas estructuras vellosas están fundamentalmente creadas para captar esta humedad y para captar los nutrientes del aire. Por eso esta planta es muy adecuada para jardinería vertical. El crecimiento de este helecho es muy lento, también es característico de esta planta. Tiene un crecimiento bastante lento porque, como decía, las hojas son duras, entonces todo ese proceso es lento de generar masa vegetal. Aún así, en el momento en que se instaure en el jardín vertical, es una planta que se va a mantener para casi siempre. Es una planta muy dura, apenas les afectan las plagas, y como tenemos esta capacidad epífita y esa capacidad de fijar humedad del aire y nutrientes del aire, apenas vamos a tener requerimientos. El único requerimiento importante que tiene es que el pH
tiene que ser casi siempre por debajo de 6. Es importante que esté alrededor de 5,5. Es decir, son plantas bastante acidófilas, les gusta mucho las situaciones ácidas y el agua ácida, y es el único requerimiento que tiene. Con respecto al mantenimiento, es muy sencillo. Como crece muy despacio, apenas vamos a tener frondas secas, con lo que muy poquitas va a necesitar, y apenas tiene afección por plagas. Además, es muy interesante esto que hablábamos del rizoma, porque si eliminamos o cortamos estos trozos de rizoma, estas raíces aéreas que tienen, o falsas raíces, perdón, que tienen los helechos, podemos reproducirlos, podemos sacar un trozo de este rizoma, colocarlo en otra zona del jardín vertical y, como digo, aunque sea de manera muy lenta, tener otro helecho de pata de conejo, otra Dahlia canariensis, en cualquier otra zona del jardín vertical. Bueno, pues hasta aquí nuestras 6 especies de plantas de interior para zonas con baja demanda lumínica. Dejadnos en los comentarios si vosotros habéis tenido estos problemas de baja demanda lumínica, cómo los habéis resuelto, qué tipo de especies habéis usado, si estas las conocéis, si usáis otras, y así podemos mantener la conversación, que a nosotros también nos interesa bastante. Y bueno, pues ya sabéis, hasta aquí el vídeo, suscribiros, campanita, etcétera, etcétera. Sabéis dónde estamos, sabéis cómo funciona esto de YouTube, ¿no? Pues así. Venga, hasta ahora.